Sale, ya está. Sí, profe. ¿Qué es una ecuación paramétrica? Fíjense que este tema no es nuevo para ustedes, porque en la unidad número 1 vimos ¿cómo se llama? Vimos la ecuación de la recta en forma paramétrica, no sé si se acuerdan, pero tenía esta forma: x es igual a x0 más at, y igual a y0 más bt, y z igual a z0 más ct. Este que está aquí es la ecuación paramétrica de la recta. ¿Por qué creen que se llama ecuación paramétrica? Acuérdense que yo les dije que esta ecuación sirve para definir los puntos en el espacio que van formando la recta. Entonces, para sacar esos puntos, yo necesito sacar la coordenada x, y, z de cada puntito, x, y, z, x, y, z, x, y, z, x, y, z, pero para eso necesito darle valores a la variable t, y esa variable t se conoce con el nombre de parámetro. Por esto esta ecuación se llama ecuación paramétrica. Pero con esta nada más se obtiene una recta. Lo que se trata ahorita es de que cualquier problema que exista en la naturaleza se puede representar como una ecuación paramétrica. Por ejemplo, el tiro parabólico, ya vieron ustedes en la física el tema del tiro parabólico. Por ejemplo, se dispara un proyectil y hace este movimiento, ¿eh? Entonces, fíjense que este proyectil va ocupando en distintos momentos, va ocupando una posición en el plano. Entonces, cada uno de estos puntos pues tiene su coordenada X y su coordenada Y, ¿verdad? Entonces, lo interesante de esto sería encontrar una ecuación para saber el valor de X y para saber el valor de Y en cada instante de tiempo. Y ese valor de X y ese valor de Y debería estar en función de la variable t, que puede ser el tiempo, y el valor de t, el valor de Y, perdón, también que esté en función de t. De tal manera que cuando digamos un segundo, este es X y este es Y. 2 segundos, este es X y este es Y. 3 segundos, este es X y Y. Y que al ir variando la variable t, el parámetro me vaya diciendo la posición del ¿cómo se llama? Del objeto que se está moviendo. Normalmente en las matemáticas, no hay muchos ejemplos de aplicación. Como que los que escriben libros, de matemáticas no saben muchos ejemplos de la vida diaria. Y casi siempre ustedes se van a llevar en su mente que el parámetro t es el tiempo, pero no es cierto. Imagínense que ustedes tuvieran una empresa y que esa empresa necesita, aumentar la producción. Necesita, ¿cómo se llama? Necesita bajar costos. Y número 3, necesita generar menos residuos, por ejemplo. Es un decir, ¿verdad? Y que a lo mejor hay una ecuación para calcular los costos, una ecuación para calcular las ganancias, y que todo esté en función de un parámetro. Y a lo mejor el parámetro no va a ser el tiempo, a lo mejor el parámetro va a ser la cantidad de artículos producidos. Entonces, habría una ecuación paramétrica que diga: si producimos 1000 artículos, gastamos tanto, ganamos tanto y generamos tanto de residuos. Si producimos 8000, entonces ahí sería una ecuación paramétrica donde controlo gastos, costos, residuos en función de un solo parámetro, que sería entonces, ¿cómo se llama? El número de artículos fabricados. Y así en la vida real hay muchas cosas en la naturaleza que una sola cosa hace que cambien las demás. Si pudiéramos escribir todas las ecuaciones en función de una sola, sería una ecuación paramétrica. Por ejemplo, si sube la temperatura, ¿qué va a subir? El agua de mar, la altura de los océanos,
y muchas cosas pasan, ¿verdad? La pregunta es ahorita, ¿creen ustedes que podemos escribir una ecuación paramétrica para este proceso que está aquí? ¿Se podrá hacer una ecuación paramétrica para ver los valores de X y de Y en cada instante de la trayectoria para un tiempo determinado? Pues sí se puede, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a hacer? Acuérdense que cuando veían tiro parabólico, su maestro decía que si vieron ustedes desde el espacio, imagínense que estaban en el Super Bowl y el mariscal de campo lanza el balón. Los que están sentados, los que tienen lana y pagan los boletos más costosos que están en el centro del campo, ellos van a ver que el balón hace una parábola, ¿verdad? Pero ¿qué van a ver los que están parados acá en el gol de campo? ¿Ellos van a ver la parábola o van a ver que sube el balón, sube el balón? Ellos van a ver que sube y baja el balón nada más. ¿Y qué pasa si un helicóptero que está transmitiendo en vivo o la cámara como la que tiene el Estadio Azteca, donde transmiten desde arriba? Si transmiten desde arriba, ¿qué va a ver la cámara? No va a ver que el balón sube y baja. Él va a ver que el balón se mueve en línea recta y se para. No sé si me doy a entender. Entonces, vamos a borrar esto. El que está en el gol de campo, él nada más ve que el balón sube, se detiene y baja. Eso ve el que está en el gol de campo. Y quien está desde un helicóptero, él ve que el balón sale, recorre una trayectoria y se detiene. Entonces decimos, este movimiento se comporta como un movimiento rectilíneo uniforme, y aquí nuestro maestro nos da las ecuaciones que gobiernan el movimiento rectilíneo uniforme, que prácticamente es igual a distancia sobre tiempo. Y esto que está aquí, el balón sube, se frena, y luego regresa y baja más rápido. Entonces a esto lo gobierna el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Y nuestro maestro nos pone un puño de fórmulas. B final al cuadrado, B inicial al cuadrado es igual a 2 veces la aceleración por el desplazamiento. De distancia es igual a 1/2 de la aceleración por tiempo al cuadrado más la velocidad inicial por tiempo. Y aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial entre tiempo. Y ahí les pone un puño de fórmulas, ¿verdad? Y en estos hay una velocidad final y una velocidad inicial. Entonces, cuando se hace un tiro parabólico, visto desde arriba, se comporta como un objeto que se mueve a velocidad constante. Visto desde un lado, se comporta como un objeto que sube, se frena y vuelve a bajar. Y es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Entonces, con todo esto que les acabo de decir, ¿cómo llega una ecuación paramétrica? Todavía se nos pone difícil. Ahora, cuando vemos un tiro parabólico, si está muy vertical el disparo, el objeto va a subir mucho y va a caer muy rápido. Si no está tan inclinado esto, el objeto casi no va a subir, pero va a ir muy lejos. Entonces, la componente que le ayuda a desplazarse para acá es la componente en X del vector. Y la componente que le ayuda a subir al balón es la componente en Y del vector. Entonces, aquí, en velocidad inicial, vamos a poner la componente en Y, y en velocidad en X es la componente en X del vector. ¿Cómo sacamos las componentes de un vector? Ya lo vimos. La componente en X se saca con la velocidad multiplicada por el coseno del ángulo, y la componente en Y como la velocidad por el seno del ángulo. Entonces, esta es la componente en X, es lo que le ayuda a avanzar hacia el eje de las X. Por eso es que la utilizamos para calcular el movimiento en X. Y la componente en Y del vector es la que le ayuda a subir. Por eso lo usamos para calcular el movimiento en Y. Aquí le vamos a poner velocidad en Y, velocidad en Y. En todo lugar donde decía velocidad inicial, en todos los
el formulario que tienen de física, donde dice velocidad inicial, ahora se le pone velocidad en y, porque es la que le ayuda a subir. Entonces, ahora sí, necesitábamos calcular una ecuación paramétrica para medir el desplazamiento, la coordenada x. Como la coordenada x es desplazamiento en x, yo puedo despejar aquí la distancia recorrida en x. Y resulta de que distancia, es esta la distancia recorrida para acá en x es la velocidad inicial multiplicada por t, ¿sí? Y esto es, como es distancia recorrida para acá, yo le puedo poner ahora sí que esto es x. Y fíjense que ya está en función del tiempo, ya casi no se ve. Entonces la distancia recorrida por acá, que es la distancia x, es velocidad inicial por tiempo. ¿Y cómo calculo la velocidad en x? La calculo con la componente vector. Entonces aquí sería velocidad inicial por el coseno del ángulo. Esto sería la componente x del vector. Y ahora por tiempo. Y ya tengo una ecuación, no tengo la ecuación paramétrica, pero al menos ya tengo cómo calcular la distancia recorrida en x y que esto esté en función del tiempo. Ahora me faltaría calcular una posición en y la puedo sacar de aquí. Miren, esto es distancia recorrida en y. Distancia recorrida, pero como el objeto se mueve a lo largo del eje de las y, entonces a la distancia recorrida por acá, si aquí le llamé distancia en x, ahora aquí le puedo llamar y. Entonces, esta ecuación que está aquí la vamos a reescribir. Vamos a poner en este lado, en lugar de poner distancia, vamos a poner y es igual a un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. Y aquí dice velocidad inicial por tiempo, pero es la velocidad que me ayuda a subir. ¿Y cómo saco la velocidad que me ayuda a subir? Es esta. Pues P0, seno del ángulo. Aquí sería al cuadrado más P0. Ah, ya quedó muy amontonado aquí. Quedan 10 minutos. Ya quedó muy amontonado aquí. Sería otra vez, estamos haciendo esta que está aquí, la estamos reescribiendo. Distancia, pero es lo que avanza en y. Es igual a un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado más la velocidad en y. Y la velocidad en y es esta. Por tiempo. Entonces, fíjense qué fácil. Ya llegué a una ecuación paramétrica. Siempre que tengo una ecuación paramétrica, así la van a ver. Un valor de x, un valor de y o un valor en z, y la x y la y de quién dependen, de un parámetro, que en este caso es el tiempo. Entonces, así de fácil son las ecuaciones paramétricas, y uno de los problemas que van a tener que resolver es eso, de que yo les dé un problema de la vida diaria y ustedes lo pasen a una ecuación paramétrica. Ahorita no tienen que guardar en pantalla, estoy grabando la clase, ¿eh? Entonces voy a hacer otro ejemplo. Lo voy a poner por acá. Imagínense que tengo un círculo. Tengo un círculo aquí, ¿no? No se ve, profe. Ahí está. Tengo un círculo. Y ese círculo yo lo pongo en el plano cartesiano. Entonces, si yo tengo un objeto que se mueve a lo largo del círculo, cada puntito del círculo tiene unas coordenadas X, Y y Z. Perdón, X y Y. Entonces, su misión es que me digan, ¿cómo puedo hacer una ecuación paramétrica para describir el movimiento del objeto que se mueve a lo largo del círculo? Esa es una ecuación paramétrica. ¿Tienen idea de cómo se haría una ecuación para calcular el valor de x y de y en función de un solo parámetro? ¿Tienen idea? ¿No?
Fíjense, ahí les va. Si yo tengo un ángulo aquí, aquí se forma un triángulo rectángulo. Si ese ángulo es grande, también se forma un triángulo rectángulo. Entonces, al formarse el triángulo rectángulo, el valor de X sería como la base del triángulo y el valor de Y sería como la altura del triángulo. O dicho de otra manera, ya quedó bien rayoneado, pero es como si yo tuviera un triángulo rectángulo. Entonces, como quien dice, la base del triángulo es el valor de X o el cateto adyacente. Y el lado de enfrente, que es la altura Y, sería como el cateto opuesto. Entonces yo puedo usar las relaciones trigonométricas seno y coseno para resolver este problema. Yo sé que coseno de un ángulo es igual a cateto adyacente sobre la hipotenusa. Entonces, el cateto adyacente vendría siendo este que está aquí, el valor de X. ¿Y cuánto vale la hipotenusa? La hipotenusa viene siendo como el radio del círculo. Y ese radio, por más vueltas y vueltas que le den, el radio no va a cambiar. Entonces, de aquí yo puedo sacar que el coseno de un ángulo es igual al cateto adyacente, pero el cateto adyacente es el valor de X. Y la hipotenusa es el radio. Entonces, yo de aquí puedo despejar el valor de X y resulta que es igual a R, que está dividiendo, paso multiplicando, y X es igual a R coseno de teta. Y lo mismo puedo hacer con seno del ángulo. Seno de un ángulo es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Cateto opuesto sobre hipotenusa. Pero el cateto opuesto es el valor de Y. Entonces yo aquí puedo poner seno de un ángulo es igual al valor de Y y la hipotenusa, pero la hipotenusa es el radio. Si yo despejo de aquí, entonces esto me queda en R seno del ángulo. Se los acababa de decir hace rato allá. El parámetro no tiene que ser precisamente una letra T o el tiempo. Aquí, ¿quién fue el parámetro? En base a quién calculaba el valor de X y de Y. Aquí el parámetro es el ángulo. Si el ángulo cambia, cambia la X y cambia la Y. Entonces, se puede hacer en torno, ahora que el parámetro sea teta. No sé si tengan alguna duda de qué es una ecuación paramétrica y cómo puedo yo resolver un problema que no está en forma paramétrica y hacerlo en paramétrica. ¿Dudas? ¿No? No, profe. ¿No? Bueno, de aquí en adelante, ¿cómo? Ah, sí, ahorita voy, ya casi acabo. De aquí en adelante, ¿qué les voy a pedir de ecuaciones paramétricas? De aquí en adelante, les voy a pedir problemas como estos, como el que acabo de resolver. Algo que no es paramétrico, me lo hagan paramétrico. O al revés, una ecuación que no es paramétrica, que es paramétrica, la pasen a algo que no es paramétrico. Entonces vamos a estar luchando con esas dos cosas. Por ejemplo, yo ahorita les acabo de poner este problema. Que X es igual a R seno de teta, perdón, a coseno de teta, y que Y es igual a seno de teta. Esto es una ecuación paramétrica. Ahora, si yo tengo una ecuación paramétrica y la quiero pasar por acá, se llama ecuación rectangular. Es como ese trabalenguas de que el volcán de Paramutirimícuaro se va a desparamutrimiguar. Aquí es una ecuación paramétrica, la tenemos que desparametrizar. ¿Qué significa desparametrizar? Quitarle parámetro, que ya no aparezca el ángulo, que es el parámetro. Fíjense una cosa.
Acuérdense que x al cuadrado más y al cuadrado es igual a r al cuadrado. Esta es la ecuación de un círculo, ¿sí? Esa es la ecuación de un círculo. Entonces, si yo, por ejemplo, agarro aquí que x al cuadrado es yo, por ejemplo, aquí tengo que x es r coseno de teta, y aquí tengo que y es igual a r seno de teta. Entonces, fíjense una cosa, x al cuadrado más y cuadrado, ¿a qué es igual? Pues es igual, este es x, r coseno de teta, más y al cuadrado, más y seno de y cuadrada, pero y es r seno cuadrado de teta. Entonces, se supone que x cuadrado más y cuadrado es igual a esto. Si yo elevo al cuadrado aquí, me quedaría r coseno cuadrado de teta más r, a este va al cuadrado, r cuadrado seno cuadrado de teta. Como yo tengo r al cuadrado, puedo factorizar r cuadrada. Y aquí me quedaría coseno cuadrado de teta más seno cuadrado de teta. No sé si se acuerdan de la trigonometría, pero esto es un 1. Entonces, como esto es un 1 multiplicado por r cuadrado, entonces fíjense, esta ecuación que antes era paramétrica, ahora se convirtió en una ecuación rectangular. Ya no aparece el parámetro r. Bueno, jóvenes, ya falta menos de un minuto. Hasta aquí vamos a dejar la clase y nos vemos el día de mañana. ¿Sale? Sale, profe. Gracias. En cuanto Dale, a profe, gracias. voy a subir el video y les voy a pasar la liga, ¿sale? Dale, profe. Sí, Está bien, Gracias. profe. ándale. Cuídese. Gracias. Nos vemos. Gracias, profe, nos vemos. Hasta luego. Sí.